Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este viernes 1 de abril, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Entonces, señores, bueno, tenemos la situación que plantea el retiro de las bancadas opositoras y la ausencia en una convocatoria de la Junta Central Electoral, que no creo que se han hecho que estén desligados. El tema económico, tenemos hoy entrada en vigencia de un incremento en la tarifa energética, pero por otra parte, el anuncio de que el Banco Central de la República Dominicana, pues, ha tenido que encarecer las tasas de política monetaria y explicaremos por qué el banco ha tomado estas decisiones. Y bueno, ahí tenemos el caso del señor Sergio Moro, un juez que politiqueaba con atropellos judiciales, buscando una candidatura presidencial y ahora ha naufragado totalmente ante la indiferencia y el descrédito. Y las llamas que aún no han sido sofocadas de esta guerra que hay señales de que se irá apagando poco a poco, pero aún puede durar con todas sus secuelas. Entonces, bueno, empezando por el tema del retiro de las bancadas opositoras. No sé si el gobierno está calibrando bien el entrampamiento en el que se ha ido dejando colocar con este tema del proyecto de los aranceles. Estamos hablando de que un gobierno que se ha caracterizado por escuchar a todos los sectores, por dialogar con todos los sectores, adopta una medida que tiene un amplio rechazo de sectores que incluso el gobierno entiende que beneficia. Porque, repito, el presidente Abinader nos insistía mucho en que el tema de las materias primas está incluido para poder mejorar la situación de los sectores productivos. Pero esos sectores productivos no han entendido eso. Si eso es así, esos sectores no lo han entendido y su postura de rechazo a ese proyecto no ha variado un ápice. Entonces, sin apoyo en los sectores productivos o en la llamada sociedad civil, sin apoyo de ninguno de los partidos políticos opositores, o por lo menos un voto crítico. No, un rechazo total. Introduciendo un nuevo elemento, que es el elemento que planteaba ayer, fungiendo como vocero de los diputados de todas las bancadas opositoras, Omar Fernández, de la Fuerza del Pueblo, cuando él decía que ese proyecto tiene un informe
un informe que lo define como un proyecto orgánico, que hace una modificación del régimen económico y social, y que la comisión que lo estudió planteó que era un proyecto que requiere de una mayoría especial. Y entonces, contra viento y marea, parece que se quiere aprobar el proyecto, aún incurriendo en algo que podría terminar en un conflicto jurídico constitucional para mayor desprestigio de la iniciativa. Entiendo que este proyecto el presidente debe sustituirlo por un diálogo. La intención del presidente es que la inflación impacte lo menos posible a los consumidores. Pero también, en medio de todo esto, hay oportunidades que el país debe aprovechar. Debe aprovechar. Esta es la gran oportunidad de empujar nuestros sectores productivos, porque una de las cosas para las que han servido las crisis que nos han frecuentado, las dos crisis que nos han frecuentado, la crisis del 2020, que fue la del coronavirus, la crisis del 2022, que sin resolverse la del 2020 nos ha llegado, que es la de el impacto de la guerra en Ucrania. Entonces, estas dos crisis nos han enseñado que no es cierto que hay una mayor protección para el consumidor cuando tiene la oportunidad de comprar supuestamente más barato artículos que vienen de otro lugar, y que ese libre mercado nos daba a todos oportunidad de un abastecimiento más eficiente y más económico. Yo nunca creí en eso. Nunca creí en eso por un racionamiento lógico elemental. Antes de yo ser consumidor, y para poder ser consumidor, yo tengo que producir. Es decir, yo tengo que generar ingresos para poder consumir. Y si supuestamente consumiendo más barato voy a perder los ingresos que genero, porque parte de la actividad económica que me permite generar esos ingresos queda destruida, entonces yo terminaré siendo un consumidor que va a depender total de subsidio del gobierno, porque no tengo ingresos. Es decir, ese consumo más económico me lleva a ser un consumidor más empobrecido. Entonces, eso para mí carece de sentido. Ahora está claro ahora que no hay producción más barata que la local, y que no hay cosa que convenga más estratégicamente que la local, una isla en un mundo en el que cualquier convulsión, participemos nosotros o no de ella, nos afecta. Entonces, qué bueno que ahora entonces en esa realidad, frente a esa realidad, nosotros podemos aprovechar esta oportunidad para fortalecer a los sectores productivos nacionales, fortalecerlo sin desmedro de todo lo que tenga que hacerse para que el consumidor no se vea en las filas del desabastecimiento que lleva a un mayor encarecimiento. Pero eso es lo que tiene que ver con las repercusiones económicas y sociales. Y las repercusiones políticas, el gobierno la está evaluando. La oposición no se une de un día para otro. Es un proceso. Y si lo que se está haciendo, lo único que se está es consolidando ese proceso de actuaciones conjuntas, después eso es muy difícil de desvanecer
veamos cuántas veces, frente a varios temas, estos partidos, los partidos opositores, aparecen coincidiendo. Para lograr eso hay que reunirse. Para lograr eso hay que intercambiar, hay que socializar. Y eso va creando vínculos que después son difíciles de deshacer. Son difíciles de deshacer. Entonces, entiendo que ahí hay un cierto entrampamiento, que ojalá el presidente tenga la sabiduría de verlo, porque a un país le conviene, primero, que un presidente que no tiene 2 años mantenga un buen nivel de popularidad, porque además él está enfrentando una crisis. Está enfrentando una crisis y esa popularidad, ese capital que él tiene, es necesario para enfrentar una crisis. No es malo tampoco que la gente tenga expectativa de que él puede perdurar más allá de un periodo, porque tiene la oportunidad de hacerlo. Tiene la oportunidad de hacerlo. Pero si de antemano le está presentando y proyectando constantemente a la población un panorama de la consolidación de un frente opositor en su contra, los dominicanos son más políticos de la cuenta. El dominicano, cualquiera, es más analista político que yo. Y percibe las cosas y percibe las realidades. Y sabe que frente a un panorama como ese, se hace difícil, muy difícil, que pueda prosperar un proyecto de reelección. Muy difícil. Entonces, bueno, ya veremos, pero presidente, yo creo que estamos a tiempo de retirar eso de la Cámara de Diputados. Sustituir ese intento unilateral por el diálogo. Que ahí está, por ejemplo, lo que ocurrió ayer con los partidos políticos, porque fue una coincidencia en 2 escenarios. Fue una coincidencia en 2 escenarios. En la Cámara de Diputados, retiro de todas las bancadas opositoras. Pero en la reunión en el Consejo Económico y Social de la Junta Central Electoral, para tratar el tema de la Junta Central Electoral, de las modificaciones que está planteando la Junta Central Electoral, ausencia de esos mismos partidos que se retiraron de la Cámara de Diputados. ¿Qué alegaron esos partidos? Que la convocatoria no le había llegado, no le había sido ratificada. Puede ser, pero evidentemente que no fueron, y no fueron de manera coordinada. Es decir, si no fueron, si ninguno fue, eso se coordinó. Eso se decidió. Porque alguno habría ido. Pero ninguno fue. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso se coordinó. Eso se coordinó. También dice otra cosa que nos da pocas esperanzas de los resultados que pueda arrojar un Consejo Económico y Social. Porque parece ser que la mediación en el Consejo Económico y Social está atenta a que la gente llegue ahí, empiece a discutir y se ponga de acuerdo. El hecho de que el Consejo Económico y Social se sorprenda de una ausencia de los partidos quiere decir que ellos se limitaron a dejar abierta una convocatoria, pero en la fase intermedia, que han pasado 45 días, ahí nadie se ocupó de ver qué estaban pensando los partidos políticos, de evaluar más o menos cuál era la temperatura para esa reunión, qué aspectos podían avanzarse en conversaciones, nada. Es que se va a producir el milagro de que la gente va a llegar al Consejo Económico y Social a discutir y a ponerse de acuerdo. Y hasta ahora eso no había funcionado así. Es decir, que ahí esa labor previa de Agripino era una labor realmente fundamental, era una labor esencial.
Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.